Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿CEU Superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que de maravilla. Hoy tengo un vídeo que creo que les va a encantar, uno de esos temas que a todos nos gusta, chisme, entretenimiento y por supuesto un poco de amor. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para los amantes de las series turcas suenan a algo muy que estrellas de televisión Superíndice 3N, son casi sinu Superíndice 3 ni de romance, pasiu Superíndice 3N y bueno, mucho drama. Pero el centro de atención Superíndice 3N de hoy no son solo ellos, sino, copyright opina el padre de Hande, Kaya Erçel, sobre todo esto. Y no se preocupen, porque no solo vamos a hablar de eso. Vamos a adentrarnos un poquito en la historia de amor que nos enamoró Superíndice 3 a todos, recordar algunos momentos clave y por supuesto, analizar las posibles repercusiones de las opiniones de Kaya Erçel en la vida de estas dos estrellas. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentir URN. Tenemos mucho contenido sobre series turcas, noticias de tus actores favoritos y por supuesto, análisis y teorías que seguro les encantará UDN así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos a sumergirnos en el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que como les decua, vibran juntos en el corazón Superíndice 3N de muchos. Su historia de amor que comenzó Superíndice 3 en el set de Love is in the Air, nos cautivó Superíndice 3 a todos. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era simplemente innegable. Podíamos sentir la tensión Superíndice 3N, la atracción Superíndice 3N y por supuesto, el amor, atrabu copyright, ese de la pantalla. Y lo muy emocionante de todo es que esta magia trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en una de las medio ticas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Los paparazzi los acechaban, las fotos robadas inundaban las redes sociales y cada aparición Superíndice 3N pública se convertía en un evento. Pero copyright hizo que esta relación Superíndice 3N fuera tan especial. Bueno, primero que nada, la autenticidad. Parecían genuinamente enamorados, se veían felices y no tenían miedo de mostrar su afecto en público. Compartían fotos en Instagram, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y parecían estar disfrutando cada momento juntos. Y eso es algo que el público aprecia mucho. Ver a dos personas que se quieren de verdad, ese ayu de la pantalla, genera una conexión Superíndice 3N especial. Nos hace creer en el amor, nos da esperanza y nos alegra verlos felices. Por supuesto, su relación Superíndice 3N no estuvo exenta de rumores y controversias. Los medios de comunicación Superíndice 3N turcos, conocidos por su afán de especular y dramatizar, no tardaron en crear historias sobre supuestas peleas, infidelidades y tensiones familiares. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem lograron mantener una relación Superíndice 3N su Superíndice 3 lida y evitar que los chismes afectaran su vínculo. Pero, ¿CEU Superíndice 3 mo encaja Kaya Erçel en esta historia? ¿Copyright papel juega el padre de Hande en todo esto? Kaya Erçel es obviamente una figura importante en la vida de Hande. Es su padre, su apoyo y alguien a quien seguro le preocupa mucho la felicidad de su hija. Y aunque no hay entrevistas públicas extensas en las que Kaya haya hablado directamente sobre la relación Superíndice 3N de Hande y Kerem, ha habido algunas pistas y seu más menos sales que nos dan una idea de su opinión Superíndice 3N. Por ejemplo, en redes sociales, se ha observado que Kaya solo interactuar con las publicaciones de Hande y Kerem, dando me gusta a las fotos y compartiendo mensajes de apoyo. Esto por supuesto fue interpretado por muchos como una aprobación Superíndice 3N cita de su relación Superíndice 3N. Sin embargo, después copyright ese de la ruptura de la pareja, la interacción Superíndice 3N de Kaya en redes sociales disminuyó Superíndice 3. Esto generó Superíndice 3 mucha especulación Superíndice 3N. ¿Significaba que no estaba de acuerdo con la separación Superíndice 3N? ¿O simplemente estaba respetando la decisión Superíndice 3N de su hija? Es importante recordar que en las culturas como la turca, la opinión Superíndice 3N familiar es muy importante. El apoyo de la familia, especialmente de los padres, es fundamental para muchas personas.
Asu que la aprobación superíndice 3n o desaprobación superíndice 3n de Kaya, sin duda, podría tener un impacto en la relación superíndice 3n de Ande y Kerem, o en la forma en que se perciba públicamente. Pero ¿qué copyright moon ese sabemos sobre Kaya Ercel? ¿Qué copyright tipo de persona es? Bueno, según lo que se ha podido saber, es un hombre discreto, que prefiere mantenerse alejado de los focos mediáticos. Es un padre orgulloso que siempre ha apoyado los sueños más menosos de su hija. Se sabe que Kaya es muy cercano a Ande y a su hermana, Gamze. Siempre ha estado presente en los momentos importantes de sus vidas y las ha apoyado en su carrera profesional. Su relación superíndice 3n con Ande parece ser muy fuerte, y es evidente que la felicidad de su hija es una prioridad para Ucondiéresis Copyright L. Ahora, profundicemos un poquito más en lo que puedo estar pensando Kaya en el momento de la relación superíndice 3n de Ande y Kerem. Imaginemos las posibles perspectivas de un padre que ve a su hija enamorada de un actor famoso. Asterisco 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 el orgullo asterisco asterisco seguro que Kaya se sentía orgulloso de ver a su hija feliz y enamorada. Verla brillar con Kerem debió superíndice 3 ser una satisfacción superíndice 3n enorme. Asterisco 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 la preocupación superíndice 3n asterisco asterisco la vida de una figura pública es muy intensa. Los paparazzi los medios de comunicación superíndice 3n la presión superíndice 3n constante. Es natural que Kaya se preocupara por la exposición superíndice 3n de su hija y por CEU superíndice 3 mo podrá afectar su bienestar emocional. Asterisco 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 la protección superíndice 3n asterisco asterisco como padre, Kaya seguramente quiero a proteger a Ande de cualquier daño más menos o. Es probable que analizara a Kerem, evaluando si era una buena influencia para su hija y si la trataba con respeto. Asterisco 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 la aceptación superíndice 3n asterisco asterisco independientemente de sus preocupaciones, lo más importante para Kaya era la felicidad de Ande. Si veo a que ella estaba bien, seguramente habrá aceptado la relación superíndice 3n, y le habrá dado su apoyo incondicional. Asterisco 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 la incertidumbre asterisco asterisco el mundo del espectro, culo es volátil. Las relaciones pueden ser efímeras. Es posible que Kaya, como cualquier padre, sintiera cierta incertidumbre sobre el futuro de la relación superíndice 3n y la estabilidad emocional de su hija. ¿Y qué copyright pasa ahora que la relación superíndice 3n termina superíndice 3? La ruptura de Ande y Kerem fue un golpe para muchos fanáticos. A pesar de los rumores, nadie esperaba que terminaran. La separación superíndice 3n por supuesto, también copyright n afectu superíndice 3 a Kaya. Como padre es probable que sintiera tristeza por la situación superíndice 3n de su hija y que quisiera apoyarla en este momento difícil. Es muy probable que Kaya haya estado presente para Ande brindándole consuelo, apoyo y todo el amor que necesitaba para superar la ruptura. Además es posible que haya mantenido una actitud discreta, respetando el espacio de su hija y evitando cualquier comentario público que pudiera agravar la situación superíndice 3n. Actualmente Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande estuvo enfocada en su carrera profesional y en proyectos futuros, mientras que Kerem también copyright n estuvo inmerso en nuevos trabajos. Aunque ya no estuvieron juntos, parece que ambos mantienen una relación superíndice 3n cordial y de respeto. ¿Y qué copyright podemos esperar en el futuro? Bueno, es difícil saber con certeza qué copyright piensa Kaya Ercel sobre la situación superíndice 3n actual. Lo más probable es que como padre, desee la felicidad de su hija por encima de todo. Podríamos especular sobre muchas cosas. ¿Cree que podrán volver a estar juntos en el futuro? ¿O prefiere que cada uno siga su camino? Es probable que solo el tiempo nos dé copyright la respuesta. Pero lo que sabemos es que independientemente de lo que piense Kaya, lo más importante es que ande tu copyright bien y que siga adelante con su vida, rodeada de amor y apoyo. Ahora, copyright podemos aprender de todo esto? La relación superíndice 3n de Ande y Kerem nos enseña más menos a que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión superíndice 3n. Nos recuerda la importancia de la autenticidad, de ser fieles a nosotros mismos y de no tener miedo de mostrar nuestros sentimientos. También copyright n nos demuestra que a pesar de la presión superíndice 3n y los rumores, es posible mantener una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor,
de Pasiu superíndice 3N y También copyright N, de Superaciu superíndice 3N. Nos inspira a creer en el amor verdadero y a luchar por nuestra felicidad. Y por supuesto, la figura de Calla Ercel nos recuerda la importancia de la familia, del apoyo y del amor incondicional de los padres. Nos hace reflexionar sobre CU superíndice 3 mo. Las opiniones y el afecto de nuestros seres queridos pueden influir en nuestras vidas. En resumen, hemos explorado la apasionante relación superíndice 3N entre Ercel y Kerem Bürsin, adentrándonos en los momentos importantes y en el impacto de su historia en el mundo del entretenimiento turco. Hemos hablado sobre la posible opinión superíndice 3N de Calla Ercel, el padre de Hande, y hemos intentado entender las diferentes perspectivas que podrían estar presentes en esta situación superíndice 3N familiar. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir este tipo de temas con ustedes, analizar las historias de nuestros actores favoritos y, por supuesto, debatir sobre todos los detalles que nos hacen vibrar. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Calla Ercel aprobaba la relación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que podrán volver a estar juntos en el futuro? Do copyright genme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.